Buenas a todos, grumetes. Soy Pilar Martínez Mañojí y hoy en la X marca el lugar vamos a hablar una vez más de ciencia. Pero esta vez nos vamos a acercar al fascinante, o no tanto para algunas personas, mundo de los números. Y lo vamos a hacer con una invitada de lujo. Hoy tenemos con nosotros a la doctora en matemáticas con especialización en ciencias y técnicas estadísticas y divulgadora, Ana Belforte, que también ejerce de profesora e investigadora en la Universidad de Valencia. Pero bueno, antes de entrar en materia y empezar a hablar de números, lo primero es lo primero, Anabel, quiero darte la bienvenida a la X Marca el Lugar y también las gracias por tu tiempo y por estar aquí. Así que muy buenas, Anabel, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí, Pilar. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, Anabel, si te parece, vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? ¿Qué son realmente las matemáticas? Buf. Es una pregunta difícil y muy bonita. Pitágoras decía sobre el término matemáticas, o en realidad lo que significa matemáticas, es aquello que se puede entender, ¿vale? Entonces, las matemáticas vendría a ser como una ciencia que nos permite indagar en la naturaleza en general. De hecho, Galileo Galilei decía que era el lenguaje con el que estaba escrito la naturaleza, nos permite formalizar las cosas. En el fondo, mucho de lo que hacemos en nuestro día a día son matemáticas. Cuando pensamos en cuántas cosas tenemos, cuántas cosas necesitamos, cuando hacemos intercambios, que ahora lo hacemos con dinero, pero antes se hacían a través de trueques o de otras cosas, Mm. todo tiene que ver con las matemáticas. Y lo que han hecho la ciencia matemáticas en sí mismo es formalizar todas esas cosas. Fíjate que me parece como súper curiosa la explicación porque yo siempre he pensado que las matemáticas son para contar cosas, ¿no? Pero claro, eso al final es lo más básico, pero como tú dices, al final las matemáticas están en todas partes, ¿no? En el arte, en la música, en la propia naturaleza. Claro, todo lo que son patrones tienen detrás una parte matemática. Las músicas son matemáticas porque son patrones. Eh, pero es que piensas en cuando yo tengo una botella y tengo la forma de la botella, pero quiero saber cuánto le cabe a la botella, eso son matemáticas. O sea, y todo en el fondo, o sea, si yo voy a hacer arte y voy a hacer una escultura y quiero que ocupe un determinado volumen y quiero, a ver, evidentemente el, el diseño, el pequeño detalle, todo eso es arte puro, ¿no? Pero es verdad que gran parte de todo lo que hay detrás de una escultura tiene que ver también con las matemáticas. En arte se habla de simetrías o de asimetrías, porque hay cosas que son más bonitas o menos bonitas dependiendo de la simetría que tengan. Y la simetría es un concepto que se formaliza a través de las matemáticas. Si pensamos en las estrellas, que son como muy bonitas, y explicar las estrellas, explicar la distancia, explicar su brillo o entender qué tipos de estrellas tenemos, está la astronomía, que no la astrología, y la astronomía, pero o sea, la parte de formalización tiene mucho que ver con las matemáticas también. Entonces, hay como cierto debate a veces, ¿no? Porque hay mucha gente que dice que las matemáticas es como la ciencia más pura o es la base de todo. ¿Lo es realmente o no? ¿Y por qué le molesta algo a otros científicos? Que eso me No, a resulta ver, curioso. sí, a ver, aquí lo que pasa es que hay mucha controversia porque, claro, al final las matemáticas no dejan de ser una disciplina que quienes la hemos desarrollado, y voy a decir la palabra desarrollado y ahora explico por qué, quienes la hemos desarrollado hemos sido los humanos, ¿no? Siempre ha estado ese debate de si las matemáticas se inventan o se descubren. Porque Mm. cuando tú descubres una célula o descubres el funcionamiento de una célula o descubres, ahora hace poco que Barbacida ha encontrado una cura en ratones para el cáncer de páncreas, pues todo eso sabemos que se descubre que estaba ahí y que de alguna manera se va descubriendo. Pero las matemáticas no son exactamente así, o sí, ese es un debate filosófico, ¿no? Las matemáticas estaban ahí y nosotros las vamos descubriendo, porque es verdad que luego una cosa muy bonita que pasa en matemáticas es que en distintas áreas de las matemáticas se desarrollan conceptos distintos que en algún momento se dan cuenta o nos damos cuenta de que convergen a lo mismo y de que te llevan al mismo sitio y que explican un fenómeno similar y eso es muy bonito. Pero claro, eso
es fruto de que las estamos descubriendo o es fruto de que las inventamos y que las inventamos de una manera tan estructurada y tan pura, digamos, que acaban llevándote al mismo lugar o que acaban convergiendo? Es difícil, ¿eh? En realidad es un debate filosófico y es que es una cosa bonita porque las matemáticas están muy ligadas a la filosofía, precisamente por la misma idea de que intentan entender el mundo. Hay una rama de las matemáticas, pero que en realidad está dentro de de la filosofía, que es lo que llamamos la lógica matemática, que es toda la manera que tenemos de razonar. Seguro que alguna vez has escuchado eso de hay dos personas en dos puertas, una dice la verdad, la otra miente y te ponen el acertijo este, ¿no? Para saber Sí. quién dice la verdad y quién dice la mentira. Eso es lógica matemática. Si este dice la verdad, entonces no puede ser. ¿No? Ese lenguaje de si pasa esto, entonces tiene que pasar lo otro. Eso es lógica y entra dentro de la filosofía, pero es parte de las matemáticas. Entonces, claro, ese debate está ahí y es difícil resolverlo como cualquier pregunta filosófica. Pero yo daría una distinción entre si es la ciencia más pura, desde luego es el lenguaje de la ciencia y eso los físicos se pongan como se pongan, no Es quiero innegable, ¿no? enemistarme con nadie, la manera en la que ellos pueden desarrollar la física es a través de las matemáticas y eso queda muy claro. O la ingeniería o demás, el lenguaje de todas estas disciplinas no deja de ser las matemáticas, aunque luego tengan mucho más bonito por encima de las matemáticas, ¿no? O por la construcción que hacen. Pero lo que sí que quisiera hacer la distinción es entre lo que llamamos puro y lo que llamamos exacto. Porque es verdad que a las matemáticas lo que sí que se les ha considerado siempre son las ciencias exactas. De hecho, estudiamos exactas, ¿no? En algún momento a mí me han dicho, ¿qué te vas a estudiar exactas? Pero en realidad las matemáticas también explican la incertidumbre, porque si hemos dicho que son el lenguaje del mundo, pues el mundo es muy... Tenemos muchas cosas que no sabemos, ¿no? Que son Exacto. inciertas. Entonces, en realidad, lo de exactas nos lo hemos quitado un poco del lenguaje. Entonces, la disciplina más pura y en la base de todas las ciencias, sí. Ahora, exacta, exacta, te diría que no. Claro, porque al final es lo que dices, tú hablas con cualquier científico que decir, para, no sé, para construir una casa o un puente al final necesitan matemáticas. Incluso, ¿no? En la Mm. biología también muchas fórmulas y al final todo eso es lenguaje matemático. Sí, todo, incluso te decía antes, en la astronomía, por ejemplo, hay problemas muy bonitos a lo largo de la historia para intentar descubrir por qué o qué órbitas siguen los planetas. Y para poder resolver eso se resuelven sistemas de ecuaciones. Y los sistemas de ecuaciones es algo que vemos en bachillerato o en la ESO, ¿no? Y en el fondo son matemáticas. Y están ahí para ayudar a todas las ciencias. Mm. Y tú no dirías que a lo mejor lo que pasa un poco con las matemáticas es que en general la gente como que le tiene un poco de rechazo, un poco de tirria. Sí, 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 sin duda. Es algo contra lo que a mí me gusta luchar un poquillo, porque, bueno, además, si escuchas a cualquier divulgador de matemáticos de matemáticas, si escuchas a Clara Grima o escuchas a Eduardo Sabas de Cabezón o a Santi Cremades, todos decimos lo mismo, todos coincidimos en lo mismo, y es que las matemáticas, si no te gustan, es porque no las conoces de verdad. Ese es el punto. Les tenemos mucha tirria, yo creo que también porque ha habido un problema en cómo se han enseñado a lo largo de la historia, ¿no? Es esa disciplina que más allá del aprender a contar o del aprender a multiplicar de los primeros años, cuando te pasas de ahí ya se viste de esto es muy difícil. Y se ha ido, o sea, se ha ido convirtiendo en la pescadilla que se muerde la cola. Si al profe de infantil, cuando se metió en magisterio infantil, no le gustaban mucho las mates, y entonces en la carrera le enseñan, pero igual no le enseñan del todo a enseñar las mates, sino que le enseñan un poco de mates que no les gustan. O sea, había una profe en el cole de mis hijos que decía, era una monitora de comedor, y decía que a ella no le gustaban los guisantes y que ella intentaba convencer a sus alumnos de que le gustasen los guisantes. O sea, intentaba como no decir nada o no, pero los alumnos acababan notándolo.
y los que estaban con ella en el comedor no comían guisantes. Claro, Entonces, con las matemáticas pasa un poco eso, que tú al final, si quien está delante de ti hace el gesto o hace el esto de, yo es que las matemáticas no se me daban bien, o es normal que no te salga porque es muy difícil. Claro, si ya empezamos desde ahí, vamos creando lo que se llama una indefensión aprendida de las matemáticas no son para mí, yo no sé matemáticas, a mis padres tampoco les gustaban las matemáticas, que esto pasa mucho en las casas, que es normal, a mí tampoco se me daban bien. Bueno, pues entonces ya estás claro. condenando al niño o a la niña que no les gusten. Y ese es un problema. Sí, Y que también a lo mejor, bueno, yo hace ya bastante felicito, pero es verdad que a veces la forma de enseñar matemáticas tampoco es la más bonita, ¿no? Ya no es que te digan que esto es muy difícil, sino que, no sé, no creo que no haya, porque bueno, estáis los divulgadores y lo hacéis genial. Entonces quizás falta un poco poner un poquito más, no sé, como más de magia, ¿no? Igual que puedes usarlo para enseñar otras cosas, yo que sé, música, historia, biología, pues, pues a lo mejor falta un poquito más en las matemáticas, que no sea toma, ecuaciones, pa, ya está. No sé, sí me gusta. cuéntame de otra forma, ¿no? Y me gusta mucho que digas lo de la magia, porque es verdad que hay profes que lo enseñan con magia. No todo se puede enseñar con magia, pero hay matemagia y hay maneras de, algunos conceptos se pueden enseñar. O sea, puedes enseñar un truco de magia y luego que vengan, vean lo que hay por debajo del truco de magia, y lo que hay por debajo del truco de magia son matemáticas. Ay, qué guay. Sobre todo cosas que tienen que ver con cartas y eso está ahí, y eso es chulo también. Em, y sí, estoy totalmente de acuerdo. Uno de los grandes problemas es, porque no es fácil enseñar matemáticas, el problema es ese. Y sobre todo, yo aquí creo que habría que hacer una revisión de cómo está planteado, sobre todo lo que es el bachillerato, de cara a la PAU, a la selectividad que decíamos, ¿no? Es Mm. porque, claro, si yo tengo que llegar ahí y tengo que llegar con unos conceptos que son conceptos complejos y es todo contenido, o sea, no es tanto que sepan entender las cosas y hacer, sino que tienen que saber esos contenidos y hacer eso Sí, replicarlo, ¿no? exactamente, replicable efectivamente. Entonces, claro, son cosas muy complicadas porque en realidad lo que se pide para la PAU de matemáticas es bastante complejo. Entonces, si vamos ahí, si solamente enseñamos para llegar ahí, lo que acabamos enseñando muchas veces son trucos para llegar ahí. Son ni siquiera, porque cuando hablamos de algoritmos, hablamos mucho de algoritmos ahora con las redes sociales, pero la resolución de problemas matemáticos, en el fondo, muchos tienen cierto algoritmo detrás. Cuando hacíamos la división con la cajita, Mm. ¿no? De ahora abajo Y ahora sigo este, haciendo así. pues esas divisiones eso es un algoritmo. Esa parte de ahora tengo que bajar este número, eso son una serie de reglas que te llevan a la resolución de un problema. Entonces, esos algoritmos tienes dos maneras de aprenderlo. Entender qué estás haciendo, entender cuál es el proceso, o sea, empezar por el proceso mental, y cuando ya tienes el proceso mental interiorizado, entonces aprender el algoritmo para simplificarlo. Pero no se suele hacer así. Se suele empezar por el algoritmo, te aprendes el algoritmo y si luego en un momento determinado se te ha olvidado el algoritmo, no sabes cómo razonarlo. Entonces, por ejemplo, con las ecuaciones que decía, pues resolver una ecuación o resolver un sistema de ecuaciones tiene o la forma A o la forma B o la forma C. Y tengo Mm. que pensar si lo resuelvo de una forma porque tiene no sé qué. Son trucos, no son realmente. A mí me gustó mucho entender cuando llegué a la carrera, porque la carrera es completamente diferente de lo que nos enseñan en el bachillerato. Estamos muy acostumbrados a eso, a hacer cuentas, a seguir unos pasos determinados y tienen que ser esos pasos y no pueden ser otros. Y luego de repente llegas a la carrera y empiezas a entender el porqué de todo. Y empiezas a ligar conceptos. Y dices, bueno, esto que me enseñaron de los sistemas de ecuaciones, en realidad está relacionado con las matrices. Y bueno, digo conceptos así, ¿no? Pero cuando lo ves todo en un global y ves que lo que estabas haciendo como paso a paso en realidad tiene un sentido. Y es un sentido que para mí yo creo que sería más fácil de entender a veces. Pero el problema es lo que te digo, que dónde tengo que llegar.
¿qué tengo que enseñar? Porque tengo que Claro. acabar llegando a la EBAU y tienen que saber eso cuando llegan ahí, porque si no, no hay más. Pues ese es el problema, creo. No sé. Sí, entiendo que al final, mm, como tú dices, todo forma parte, valga la redundancia, de un todo, pero solo te enseñan como los componentes sueltos y no conectados, ¿no? Y entonces, claro, Eso es. es como, venga, a ver, sí que sabes lo básico, ¿no? Entiendo que al final lo básico es como, venga, pues sumar, restar, multiplicar y dividir con eso, pues ya tienes que si raíces cuadradas, las ecuaciones, pero claro, entiendo que todo es mucho más. Claro, sí, y bueno, y sobre todo es eso, para mí, el que como tienes tanta prisa, porque para aprender muchas cosas, para llegar a un punto, pues no se puede profundizar en los temas y no se puede enseñar de esa otra manera. Luego aquí hay una controversia también, esto es otro melón que se abre mucho A ver, últimamente y es, ¿quién enseña las matemáticas? Te decía lo de infantil, pero bueno, al final quien ha estudiado infantil o primaria, o sea, o maestro de primaria, son personas que han estudiado eso, no han estudiado matemáticas. Pero cuando se llega al bachillerato, ¿quién da las matemáticas en el bachillerato? Entonces, claro, puede ser gente que venga de matemáticas, pero cada vez son menos los que vienen de matemáticas a enseñar matemáticas en el instituto. Porque ahora mismo la carrera de matemáticas, pese a la tirria que se les tiene, se ha hecho, o sea, es una carrera muy popular y a los matemáticos y a las matemáticas al terminar la carrera se los rifan las claro. empresas. Entonces, claro, es mucho más goloso, de alguna manera, o económicamente por lo menos, irse a trabajar a una empresa que pagan muchísimo y que puedes subir y demás, que irse a trabajar al instituto. De hecho, salen casi todos con trabajo ya de las prácticas y demás. Entonces, es verdad que cada vez hay menos matemáticos y ahí hay bastante debate con si quien debe enseñar las matemáticas o quien puede enseñar ese todo que estábamos hablando en matemáticas es un matemático o tiene que ser alguien o puede ser alguien que venga de otra disciplina, o que puede, o sea, pues últimamente hay mucha gente de ingeniería y cosas Mm. así. Entonces, no sé, ahí hay bastante debate. O sea, hay de todo, ¿eh? Porque luego también influye mucho en la persona que va a la clase, o sea, no es solo cuestión de lo que haya estudiado, pero bueno. Claro, pero que entiendo que al final tú, si haces ingeniería o algo así, tú, bueno, no lo sé, un poco lo que, no lo sé, quiero decir, es mi percepción. Entiendo que a lo mejor tú aprendes las matemáticas como ese lenguaje, ¿no? Como esa herramienta para resolver los problemas que tengas que resolver y no es como si estudias matemáticas, que al final estudias matemáticas, sabes todas las matemáticas en sí. Es como, Es por verdad que ejemplo, hay, yo en periodismo, obviamente, yo estudié mucha lengua, pero no tengo el mismo nivel de lengua que una persona que estudia filología. Es claro, cuando te metes en los entresijos. es un poco eso. Es verdad que hay, y eso hay que reconocerlo, ¿eh? Por eso digo que es un debate que tenemos y que tampoco está del todo claro. Pero es verdad que en el medio, entre terminar la carrera y empezar a dar clases, hay un máster de educación secundaria, que donde se supone que te enseñan la pedagogía y te enseñan cómo enseñar matemáticas o la disciplina que sea, y luego hay unas oposiciones, que se supone que en esas oposiciones te tienes que preparar determinados temas desde un punto de vista más matemático. Entonces, puede ser que eso sea una manera de equiparar a las personas sin importar de dónde vengan. Pero bueno, siempre queda esa duda de si esa comprensión filosófica de las matemáticas que tienes cuando haces matemáticas se puede alcanzar a través de la oposición, a través del máster, y se puede dar igual si la tienes o si no la tienes. No sé, es que es complicado. Claro, porque además la ingeniería son carreras como más técnicas, no más prácticas, más de aplicación. Mm. Entonces entiendo que ellos no darán como, no sé si existe una asignatura, pero bueno, a lo mejor, como tú has dicho, esa parte más filosófica de las matemáticas. Claro, lo que son las construcciones, lo que es o sea, a ver, un concepto como em, cualquier operación matemática, ¿vale? El concepto de la multiplicación o el concepto de la suma. Saber sumar o saber multiplicar, eso nos lo enseñan a todos, pero el qué significa sumar, qué significa multiplicar, qué tienen en común como operación matemática, que tienen propiedades, que tienen todo ese tipo de cosas, sí que se ven más desde las matemáticas que desde una carrera como ingeniería.
Y digo suma y resta porque todo el mundo lo entienda, pero, o sea, suma o multiplicación, pero podríamos hablar de conceptos más complejos como las integrales, las derivadas, no sé qué, que en matemáticas las estudias desde la construcción de la herramienta y en ingeniería a lo mejor ves la aplicación de la herramienta. Sería. ¿Y qué significa sumar y restar? No Mira, es, por no ejemplo, es, no es añadir y quitar cosas. sí, o Muy sea, mal. en cierta manera sí, pero fíjate, cuando se define una operación, claro, en matemáticas trabajamos o sea, bueno, depende el área, ¿no? Pero imagínate, trabajamos con conjuntos de números. Si yo tengo los números naturales, que son el uno, el 2, el 3, el 4. Bueno, aquí hay otra discusión, es que tenemos muchos melones los matemáticos por ahí. Ya veo. Si el cero es natural o no es natural. Yo pienso que sí. Pero bueno, básicamente los números naturales son los números que se pueden contar, ¿vale? Entonces, fíjate, si yo tengo dos números naturales, por ejemplo, el 3 y el 5, cuando yo los sumo, 3 más 5 son 8. El número que me queda, el 8, también es un número natural, ¿vale? Entonces, eso son dentro, o sea, estudiar las sumas, estudiar esas propiedades. Que cuando yo tengo un conjunto de números y una operación, yo necesito que esa operación o sea, el resultado que me dé esa operación esté dentro del conjunto de esos números. Me dice, bueno, claro, pero eso va a pasar. Fíjate con la resta. Si yo a 3 le resto 5, Es me menos dos. quedaría -2. Mm. Ya no está dentro de los números naturales. O sea, pertenece al conjunto de los números enteros, que tiene los naturales positivos, los naturales negativos y lo del cero, que no sabemos si está dentro de los naturales o no. Pero ese es el punto. Entonces, la resta sí que es una operación cerrada en ese sentido dentro de los números enteros. Entonces, estudiar esas propiedades de la suma o de la resta son cosas que están dentro del estudio matemático de las operaciones. No es solo saber sumar o saber restar. Eso. Entiendo que es entender las características no de cada número, joder, de cada número y de cada operación. Claro, eso es. Hablar de ahí, pues tenemos eso, ahí estábamos hablando de teoría de conjuntos, porque es un conjunto de números y tiene distintas propiedades. Si la operación que tiene hace que la operación sobre dos números o sobre más te dé otro número dentro del mismo conjunto o el número está fuera del conjunto. Luego también, pues, esas propiedades sí que las hemos visto todos, la conmutativa, la asociativa, ¿no? El que También me si acuerdo yo de eso. conmutativa era que 3 más 5 es igual que 5 más 3, Lo del orden de ¿vale? los Que factores los no altera factores. el producto. Eso, es De esa verdad. frase me Esa es, acuerdo. como- esa es la conmutativa. Y es que, por ejemplo, estoy pensando, porque claro, yo he estado muchos años dando clases particulares y yo de matemáticas se lo daba a primaria y al instituto ya no. Y claro, yo me acuerdo cuando venían con los problemas para sacar el área del círculo y todo eso, y claro, y era como, ¿y por qué? Y es como, pues, te aprendes la fórmula y ya está, porque realmente hay libros que sí te lo explican, pero tampoco es que el profesor te explique el motivo exacto de por qué esta fórmula y de dónde sale y no sé qué. Claro, pues fíjate, eso también es muy bonito, el cómo se aproximó el área del círculo o el perímetro del círculo, cómo se encuentra el número pi, que es el número que te aparece a la hora de calcular el área y 3,14. el 3,14 y todos sus decimales, ¿no? Eh, Ahí, fíjate, eso los griegos lo hacían todo con regla y compás, ¿no? Entonces, por ejemplo, Arquímedes tuvo una manera de ir aproximando el área de un círculo porque se podía calcular de manera fácil el área de un polígono regular, como un cuadrado, ¿no? Empezamos por un triángulo, un cuadrado, un hexágono, un octógono, vamos añadiendo lados, ¿no? Un pentágono, un hexágono, un octógono, vamos. Y entonces, esas se podían calcular y tú imagínate que tú pones un círculo dentro de uno de esos polígonos, ¿no? Conforme más lados le vayas poniendo al polígono, el polígono va teniendo los lados cada vez, o sea, va pareciéndose cada vez más al círculo. ¿Verdad? Entonces, si tú sabes calcular el área
de los polígonos regulares, si vas poniéndole cada vez más lados y calculando el área, te vas acercando. Ese también es el concepto de límite, que los griegos todavía no lo tenían, pero que poco a poco se fue desarrollando, ¿no? En el límite llegamos al área del círculo. Entonces, esa será una manera de encontrarla. Otra es a través de la estadística, de la probabilidad. Si yo me pongo a tirar flechas, esto es más imaginario, ¿no? Pero tú imagínate que me pongo a lanzar dardos en un cuadrado que tiene lado 1 y dentro del cuadrado pongo una circunferencia. Y yo lanzo muchos, muchos dardos. Claro, yo sé cuántos caen fuera y cuántos caen dentro. Entonces, la proporción de dardos que caen dentro es, es proporcional al área del círculo. O Mm. sea, si lo haces en infinito, pues al final tú sabes cuántos se te han quedado fuera en el cuadrado y cuántos se te han quedado dentro del círculo y sabes cuál es el área exacta. Y eso también es una manera de aproximar el área del círculo. Y luego pues está la integral, hay un montón de cosas, hay un montón de conceptos ahí que están muy chulos sobre cómo se pueden calcular áreas y por qué es esa fórmula y demás. Y es que me rompe la cabeza como la gente en ese momento dijo, bueno, vamos a explicar, yo qué sé, por qué esto, y empezar a escribir números y hacer operaciones. Es como increíble. Como yo no tengo ese tipo de inteligencia, es como que me rompe la cabeza, no lo consigo. Y más, bueno, Ya, pero ahora tenemos ordenador y tenemos más herramientas, pero claro, en ese momento es como, venga, voy a intentar averiguar el tamaño de esto. Voy a intentar explicar por qué el típico problema, ¿no? ¿Por qué si dos carros salen a la vez de Atenas, uno llega antes que otro? Y es como, sí. pues fíjate, eso que acabas de decir me parece muy interesante porque el por qué se empieza a resolver un problema o sea, es algo que no nos enseñan normalmente en casi ninguna, bueno, por lo menos en matemáticas nos enseña la historia de la ciencia, está muy falta de que nos cuenten, o sea, o mejor dicho, las carreras o muchas carreras están muy faltas de historia de la ciencia. Y creo que eso es una parte que es muy, muy importante que se diera, sobre todo en algunas disciplinas, porque yo, a partir de hacer divulgación y de escribir el libro y tal, una de las cosas que hice es hacer esa revisión histórica de por qué ciertos conceptos. Y de repente te das cuenta que simplemente había un problema de fondo de cualquier cosa y te pones a pensar en cómo resolverlo y das una idea intuitiva y entonces tú a lo mejor no lo resuelves. Mira, te pongo un ejemplo concreto porque creo que es chulo también. Francis Galton era el primo de Darwin. ¿Vale? Y era todo el momento este en el que se estaba investigando la herencia genética, se estaba intentando entender cómo se pasaban las características de padres a hijos, ¿no? Momento también de la eutanasia, que ese es otro tema, eh, de la aparición de los movimientos estos de mejora de la raza, que luego acabaron bastante regular, pero bueno, en ese Un momento poco. era un movimiento científico, ¿vale? Entonces, Galton, una de las cosas que estaba intentando pensar era cómo se relacionaba la altura de los padres con la altura de los hijos, ¿vale? Entonces, él empieza pues a recoger datos de alturas de padres, alturas de hijos y empieza un poco a relacionarlas y él en su cabeza empieza a ver que hay una relación lineal de alguna manera, ¿no? Que a más altura de los padres, más altura de los hijos. Lo que pasa que es verdad que nunca, él se daba cuenta también que cuando los padres eran muy altos, los hijos tampoco se hacían mucho más altos. Es decir, como que, bueno, sí, un poco más, pero tampoco Ujú, mucho más. ujú. Y cuando más diferencia había era cuando los padres eran más bajos, sí que los hijos eran más altos. Era como que la naturaleza estuviese, aunque estuviese ganando la altura, estaba todo el rato mantener la altura en un nivel medio, ¿vale? O sea, lo que se llama la mediocridad, que luego lo de mediocridad nos lo hemos asumido como algo malo, pero en ese momento lo de la mediocridad no estaba mal. Entonces, él empieza a tener esa idea de la linealidad en la relación entre variables, como una línea recta, ¿no? Y él deja la idea ahí, él no era muy bueno en matemáticas, ¿no? Pero dejando la idea ahí, llega alguien que coge ese concepto y otro concepto que se había desarrollado en otro momento del tiempo y dice, ostras, que podemos utilizar
el concepto de la correlación, que lo había desarrollado Carl Pearson, que es la correlación, es la relación que hay entre dos variables, poder medir qué relación hay entre dos variables. Pues entre el concepto de la correlación, el concepto este de la regresión a la mediocridad de Galton y de esa línea recta, los juntan y acaba dando lugar a uno de los métodos estadísticos más utilizados en cualquier ciencia, que es la regresión lineal o la regresión a la media. Y el nombre de regresión a la media viene precisamente del movimiento de Galton de la regresión a la mediocridad, que luego le pusimos la media porque no quedaba bien lo de mediocre, pero viene de ahí. Claro, es bonito entender que de repente un problema como el entender la herencia genética, que viene de un área completamente distinta, da lugar a un concepto matemático y a un desarrollo matemático de una metodología que permite hoy en día resolver muchísimos problemas, ¿no? Porque con la regresión lineal pues se estudian relaciones de las dosis de un fármaco con respecto al tiempo que tarda en curarse una enfermedad o a la probabilidad de que la enfermedad se cure. O sea, permite estudiar relaciones entre variables y predecir, por ejemplo, qué va a pasar con, pues, por ejemplo, cómo avanza algo en el tiempo y predecir qué va a pasar a largo plazo. Todo eso viene del concepto de... Y además aquí se junta con cosas que se habían desarrollado en astronomía, porque para poder resolver la recta de regresión una vez se desarrolla matemáticamente hace falta una cosa que se llama mínimos cuadrados. Y los mínimos cuadrados se desarrollaron a partir de intentar entender las órbitas de los planetas que te decía antes o las órbitas de la Luna. O sea, había un problema que era, yo desarrollo ecuaciones para ver en qué punto está cada planeta en cada momento con respecto a mi posición en la Tierra y tengo muchas ecuaciones y tengo que resolverlas todas y cómo las resuelvo todas y entonces se inventan los mínimos cuadrados para resolver eso. Y luego eso, años más tarde, se recoge y se utiliza para dar solución a este otro problema. Entonces, Está si todo nos conectado. contaran más eso, si nos contaran más el por qué, no sería, es como, yo siempre hago la broma cuando estás comiéndote algo como una gamba, yo siempre pienso, ¿cuánta hambre tendría que tener la primera persona que se comió una gamba? ¿Quién pensó que Total. eso se podía comer, no? Pues es el mismo concepto que nos queda cuando no entendemos por qué se ha resuelto un problema, porque alguien ha creado el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. ¿Quién ha podido hacer esa aberración Ya ves, total. que tortura a los estudiantes año tras año? Pues hay motivos detrás. Pero en Siempre hay motivos matemáticas detrás. no tenía una asignatura como historia de las matemáticas o algo así. Porque, por ejemplo, En, nosotros en periodismo teníamos historia del periodismo, historia del periodismo español, pero antes de eso tenía historia de la comunicación, que empezábamos con los prehistóricos en las cuevas. claro, pues eso sería muy bonito, pero por lo menos sé que hay o puede que haya algunas carreras, y yo creo que hay algunas que sí tienen, algunas universidades. Cambia un poco, ¿no? La perspectiva. Sí, pero yo creo que, bueno, en Valencia seguro que no, en la Universidad de Valencia seguro que no, no tenemos. Y no sé, eso lo tengo que preguntar, lo tengo que mirar, porque no sé exactamente en cuántas carreras de ciencias puede que tengan historia de la ciencia. Es verdad que hay algunas que se prestan más, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en física, pues para poder llegar a ciertos desarrollos, tienes que entender la historia de cómo se ha llegado a ese desarrollo y cosas así. Pero en matemáticas no se presta tanto a ello. Se va muchas veces a los conceptos y puedes dar con un profe que lo explique. O sea, yo como docente tengo la idea clara de que cuando explico un concepto intento explicar el porqué y de dónde surge y cuándo surge, Claro, es que al final yo pero no creo que lo que siempre. pasa, que esto lo hablamos con Sergio Valero, que él es doctor en filosofía y profesor de filosofía en el instituto. Que claro, hemos hecho tanto la diferenciación de ciencia y letras que afecta a todos los niveles cuando realmente todo está conectado. Y Mm. puede que sea por eso, como son carreras de ciencias, no, pues ¿para qué va a dar historia? Porque la historia son letras, pero también guarda relación. Sí, sí, y además yo creo que es importante que se dé, porque te ayuda a entender conceptos mejor. No sé si como asignatura independiente, que puede ser que sí, o tiene que ser como
mm, parte de las asignaturas. Sí, más No lo contexto a lo sé. mejor a la hora de Claro, poner más explicarte. contexto, eso es. Mm, Yo creo que eso es Y, importante. y hoy antes lo he comentado así, pero lo tenía que apuntado, ¿no? El típico problema, ¿no? Bueno, yo he puesto el ejemplo de los carros porque no había trenes, pero lo de los trenes, madre mía, es una cosa que me la han explicado mil veces y nunca he terminado de entenderlo. En plan, si este tren sale a esta hora de Murcia y este sale a esta hora de, yo qué sé, de Granada, ¿en qué punto se cruzan para llegar a Madrid? Eso es otra tortura para los alumnos de matemáticas, ese tipo de problemas. Totalmente. Ese tipo de problemas son una tortura y en realidad yo creo que no se terminan de entender bien. Ese concepto yo creo que tenemos, esta es mi opinión, claro, yo aquí con pies de plomo, porque es verdad que yo soy profesora en la universidad de ciertas asignaturas muy concretas y yo sé que enfrentarse a un aula en la ESO o en bachillerato no es lo mismo. Toda mi admiración y respeto a esas personas. Efectivamente, totalmente. Vaya por aquí, las gracias por todo lo que hacen. Pero es cierto que o sea, desde mi punto de vista deberíamos desterrar un poco ese tipo de problema. Porque ¿para qué? Si tú lo que quieres es calcular la velocidad. Mira, hubo una vez, esto lo escuché en un podcast, no recuerdo a quién fue, pero dijo, yo en matemáticas uno de los trabajos que les pido es que organicen un viaje. Si ¿Y qué yo organizo un presupuesto? viaje, claro, tengo que hacer presupuesto. Tengo que saber, o sea, claro, les pedía cosas como hora de llegada, hora de Los horarios, salida, todo cosas eso. así, horario. Entonces, claro, ya tienen que pensar en si mi coche va a una velocidad media de no sé qué, o si el tren va a una velocidad media de no sé cuántos, tardaré en llegar tanto. ¿No? O sea, ese tipo de cosas te ayudan a pensar en lo mismo. Al final, el problema de los trenes es tan sencillo como intentar entender a qué velocidad va un tren y cuánto va a tardar en recorrer el camino, a qué velocidad va el otro tren, cuánto va a tardar en recorrer el camino y ver un punto de encuentro entre las dos trayectorias. Es un problema de un sistema de ecuaciones, básicamente, y que se puede resolver de muchas maneras distintas. Pero, ¿para qué? Porque si yo te lo cuento así, lo que te voy a hacer es odiarlo. Es que yo lo digo. Claro, no sé. A lo mejor si le Que contase, además tú piensas, ¿y qué utilidad tiene saber en qué punto se cruzan los dos trenes? A no ser que digas, ya, tú vas en este tren y tu amigo va en el otro y vaya a quedar en Madrid porque hay un concierto. ¿En qué punto vaya a encontrar? te lo Algo pongo así. mejor. Te lo punto entonces, claro, sino, ¿dónde es mejor que te encuentres con tu amigo para ir al Viñarro? Si tú sales desde Valencia y él sale desde Madrid, ¿no? Entonces, claro, planteas un problema de manera parecida, pero en un contexto que les resulte interesante. Atractivo. Mm. Sí, y a veces ese atractivo puede venir desde puntos completamente diferentes. Tengo una amiga que da biología y que un día nos contaba que había encontrado un chico que no había manera de que le interesara nada hasta que se dio cuenta que le apasionaba el mundo de las gallinas, porque tenía gallinas en su casa. Y entonces, llevándoselo todo al mundo de las gallinas, consiguió que le interesase la biología. A mí. Es que es escuchar también. Es que yo creo que ahí es una de las cosas que yo creo que no, pero por falta de tiempo, ¿eh? Porque no creo que sea fácil teniendo tantos alumnos en clase y demás, nos falta escuchar un poco y ver qué cosas les pueden interesar. Y yo creo que con eso nos lo llevaríamos más a nuestro terreno. Conectar mejor al final. Mm, Sobre sí. todo si al final tu objetivo es que aprendan algo, ¿no? Porque, bueno, está claro que hay que cumplir las programaciones, pero bueno, si todavía sigues teniendo la vocación de enseñar, que es lo que Mm. decimos, es muy difícil. Yo entiendo que mucha gente esté cansada porque, y ahora que tienen móviles y todo, mucho peor, porque antes tú te podías despistar hablando con el compañero, escribiendo notas, pero ahora encima que están con el móvil, madre mía, qué paciencia. Sí, y bueno, y es verdad que la mayoría de centros están prohibidos, pero nosotros en la universidad Sí, ahí pero sí que vemos un igualmente, problema. En la universidad vemos el otro día lo hablaba con unos compañeros y hablábamos de la cuarta pared, pero de la cuarta pared de el ordenador entre tú y el alumno, porque tienen la pantalla encendida del ordenador y tú no sabes qué están viendo ni qué están haciendo en ese momento. Entonces hay que darle una vuelta. Yo ahí me gusta mucho la inteligencia artificial, creo que hay que enseñarla, que hay que actualizar los métodos de aprendizaje, porque evidentemente lo tienen,
pero creo que en algunos momentos debemos volver un poco a lo analógico, debemos volver un poco a la clase de pizarra. O sea, yo es que hay veces que pienso que ni siquiera sacaría las transparencias. Mm, contarles cosas y que o sea, participativa, porque a mí me gustan las clases participativas, pero que no sea mirar a una pantalla todo el rato. Fíjate, Eh, yo un recuerdo guay que tengo de matemáticas del cole es cuando te tocaba usar la escuadra del cartabón ese gigante. Y llegaba y lo usabas, estaba chulo. Y luego he tenido asignatura en la carrera que era todo el rato PowerPoint y además el profesor leyendo el PowerPoint tal cual. Claro, pues te aburría. Tomaba apuntes porque no te lo subían y otras veces pues jugaba al Power, la verdad. sí, 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 es que es así. Porque era como, ¡buah! Me pegó un tiro. Pero luego teníamos una asignatura en el último año de carrera, que ya elegías la especialización, ¿no? Los viernes teníamos la misma asignatura 5 horas todo el día, porque el profesor trabajaba en Madrid y solo podía dar clase los viernes. Y yo Madre recuerdo mía, todo el mundo las 5 horas súper atento al profesor, porque bueno, dábamos dirección de comunicación y portavocía por Arturo Merayo, maravilloso. Y claro, él lo hacía súper interactivo, era como, venga, pues para aprender a hablar, aprende un poema y lo vaya a recitar en clase. Y claro, estaba todo el rato aprendiendo y jugando y todo súper interactivo y súper participativo. Y estaba 5 horas en la misma asignatura y se te pasaba bola. Pero claro, claro. porque era Eso como lo, muy... eso tendría que ser, pero claro, es difícil porque también tienes que encontrar un equilibrio entre lo que tiene, entre cubrir el currículum o la guía docente y bueno, no, no es fácil, o sea, no es una labor fácil, ni todo el mundo tenemos la misma manera de abordarlo, ni la misma capacidad de conectar, ¿no? Eso es evidente y hay docentes que son muy buenos para unas cosas y otras cosas pues no. Bueno, pero sí que es verdad que hay que darle una vuelta a cómo enseñamos y a cómo conectar, que era en el fondo de lo que estábamos hablando, ¿no? Cómo conectar con el alumnado para que un problema que tiene cierto sentido, porque al final es calcular pues una distancia recorrida a partir de una velocidad y entender lo que es la velocidad bueno, pues podemos enseñarlo de otras maneras que conecten con el alumnado y que les sirvan realmente. Mm, Pues que no sí, sea una tortura. por favor. Y hemos hablado de matemáticas, pero lo hemos mencionado así, pero también quería preguntarte, ¿no? Por la estadística. ¿Qué realmente la estadística es tan útil como parece? Porque siempre sale en la tele. Según el CSIC, la estadística está no sé qué, y es como algo como muy abstracto, pero realmente tiene aplicación. Lo vemos en el día a día. Mucho, mucho. Y el problema que tenemos desde, claro, yo me dedico a la estadística principalmente, ¿no? Y el gran problema que tenemos es que hemos asumido que la estadística es los porcentajes que nos enseñan en los medios de comunicación o las encuestas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y nos da la sensación de que eso es estadística. Y claro, en esos números hay bueno, interpretaciones, Ujú, bastantes interpretaciones, ¿no? Pero a mí me gusta cuando, por lo que preguntabas de qué es la estadística, a mí me gusta llevármelo a la filosofía también. Yo ya ves que soy muy o multidisciplinar en ese sentido. Y en la filosofía está la caverna de Platón, ¿no? Y en la caverna de Platón hay una serie de seres que están mirando a la pared y lo que ven son las sombras que producen los que están detrás, ¿no? Entonces, imagínate que esas personas que están ahí mirando las sombras quisieran entender solo mirando las sombras qué objeto las produce. Hay veces que son muy nítidas, pero hay otras veces que pueden estar distorsionadas, que no las ves exactamente. Pues ujú, en realidad eso es la herramienta que te permite pasar de la sombra a la realidad que las produce, eso es la estadística. En estadística lo que hacemos son observar datos, ¿vale? Y yo observo datos que pueden venir de una encuesta, pero observo datos que pueden venir de un ensayo clínico en el que hemos estado probando un medicamento y hemos estado probando si tiene efectos secundarios, si no tiene efectos secundarios, cuánto tiempo se tarda en curarse algo, qué dosis funciona mejor, ¿no? Todo eso son recogida de datos. Claro, evidentemente,
si yo recojo datos, los datos son como las sombras, son versiones distorsionadas de la realidad. Podríamos decir que el fármaco funciona o no funciona, ¿vale? Pero claro, las personas somos variables, a veces se toma bien, a veces no se toma tan bien, a veces no sé qué. Entonces, bueno, habrá personas a las que realmente les funciona, o sea, observaremos que le funciona y habrá personas a las que observaremos que no le funciona. Entonces, es un poco entender, o sea, llegar a discernir a partir de esas sombras la verdad que hay detrás, ¿vale? Eso es la estadística. Claro, es verdad que la estadística la podemos ver desde dos perspectivas distintas. Está lo que llamamos la estadística descriptiva, que sería como si yo estoy sentada allí viendo la sombra y lo único que hago es describirte la sombra. Mm. No estoy haciendo un esfuerzo por entender qué hay detrás. Eso es lo que pasa muchas veces con las encuestas. Yo hago una encuesta y describo los datos de la encuesta. El problema es que a lo mejor esos datos de la encuesta están sesgados por muchos motivos. A quién se le ha preguntado, cuándo se le ha preguntado, cómo se le ha preguntado. Imagínate, si yo voy casa por casa y presencialmente hago una pregunta que la gente no le gusta contestar, como por ejemplo, ¿cuántas relaciones sexuales tienen al cabo del mes? Pues a lo mejor, o sea, estoy pensando en Broncano, ¿no? Ahí preguntando por las relaciones todo el rato. Claro, a la gente, bueno, tenemos una percepción de que si dices que pocas, mal, ¿no? Entonces, y depende si eres hombre o si eres mujer, ¿no? Entonces, puede ser que mientas porque estás delante de una persona. A lo mejor si contestas de manera más individual, sin que nadie te vea, a lo mejor eres más sincero. Entonces, claro, ¿cómo se hacen las encuestas? ¿Cómo se hacen las Teléfono, preguntas? Claro, si se hacen por teléfono, si se hacen escritas, ¿quién te contesta? Porque si tú lanzas una encuesta por WhatsApp, te va a contestar quien tenga WhatsApp. Y tendemos a pensar que todo el mundo tiene WhatsApp, pero hay un porcentaje alto de personas que no lo tienen. O yo siempre les pregunto a mis alumnos, si lanzase una pregunta por Facebook, ¿quién me contestaría? Y me dicen mis abuelos. David, no. Porque claro, ya no tienen Bueno, Facebook. Claro, claro, la gente sí, de 40, la 50. gente de 40 para arriba son quienes tenemos Mm. Facebook. Entonces, claro, yo les digo, ¿os sentiríais representados si después yo describo esos datos? Entonces, esa sombra está más distorsionada y si yo la describo, nunca se va a parecer a la realidad que hay detrás, Claro, ¿no? O aquello que quería. Entonces, para poder entender la realidad que hay detrás, necesito hacer lo que se llama estadística inferencial, la inferencia, ¿no? Inferir qué es lo que está pasando realmente. Y para eso, pues tengo que asegurarme de que la muestra sea representativa de a quién quiero llegar, de la población a la que quiero llegar. Necesito tener suficiente muestra también, necesito elegir bien la metodología que voy a utilizar y necesito, sobre todo, cuando yo te dé los resultados, darte márgenes de error. Porque cuando yo estoy intentando decirte qué es lo que está pasando o sea, por ejemplo, hablábamos de la probabilidad de que el fármaco te cure. Claro, yo te puedo dar un valor que es el que observo en los datos. Imagínate, si hay 100 personas y se han curado 15, pues la probabilidad de que se curen es un 15%. Ya, pero tú has observado esos 100. ¿Y si hubieras observado otros 100 diferentes? ¿También serían 15 exactamente? Entonces tienes claro. que pensar en que hay un error, porque tú al final no dejas de ver una única muestra. Entonces hay que transmitir esos márgenes de error. ¿Cuánto me puedo estar equivocando en lo que estoy viendo? Y eso sí es útil. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, la estadística está en todas partes. Todo lo que se trata de recoger datos y analizarlos y todo lo que necesita de datos tiene una herramienta estadística detrás seguro. Ya hablemos de medicina, hablemos de ingeniería, hablemos de economía. En economía hay muchísima econometría, que es la estadística, pero aplicada a la economía. En psicología, incluso en lingüística. Cuando se analiza, por ejemplo, cómo han ido cambiando el uso de las palabras a lo largo del tiempo,
se recogen datos sobre el uso de las palabras y esos datos se analizan. O cuando en periodismo, cuando se hace análisis de sentimiento, por ejemplo. El análisis de sentimientos es recoger en una red social pues, cómo se está hablando de un determinado tema y ver si se está hablando en positivo, si se está hablando en negativo, si la gente está contenta o está enfadada o está... Eso también es estadística. Y es que todo lo que hablamos de inteligencia artificial hoy en día, la mayor parte, hay de todo, ¿vale? Y inteligencia artificial es un término amplísimo y que está, bueno, que Engloba podemos hablar muchas de cosas muchas buenas cosas. y también muchas cosas malas. Pero mucho de lo que hay, mucho de lo que hablamos de entrenamiento de redes neuronales, ese entrenamiento de redes neuronales se hace a través de datos y como se hace a través de datos, no deja de ser estadística. Pasa que eso no se habla. La estadística ahí, claro, como inteligencia artificial es un término tan guay, pues no se habla de estadística. Pero en el fondo es estadística porque es análisis de datos. A mí me pasó una vez que me llamaron, no, me llamaron, es que me llamaron un año 3 veces para hacerme encuestas por teléfono. Y era muy interesante lo que tú dices, yo además desde el punto no del lenguaje. Y claro, había una que estaba clarísimo quién lo hacía, aunque fuese anónimo, porque todas las preguntas iban enfocadas, era una entrevista política, ¿no? De aquí de Murcia, sobre lo del Mar Menor. Y claro, era como este partido, ¿qué te parece que lo ha hecho muy bien y este lo ha hecho muy mal? Que yo decía, ¿quién coño redacta esta encuesta? Porque está súper mal, es que es súper evidente que ¿para qué lo quieres que vaya? Claro, entonces al final te están sesgando a la hora de responder a la encuesta y esos datos nunca van a representar a la realidad de la opinión de la población de Murcia sobre ese tema. Mm. Claro, además, lo que yo veo de las estadísticas es que, claro, es súper útil, pero también es como muy manipulable, ¿no? O no sé si es tan manipulable, pero sí que al final es lo típico. Si le preguntas a, yo qué sé, a un partido, el paro está en este punto. Si le preguntas al otro, te va a decir otro dato, que a lo mejor es exactamente lo mismo, pero claro, como Pero hay es que la dar el dato como interpretación quien... del dato. Exacto. Mm. Sí, sí, ese es el gran problema que tenemos en estadística, que cuando se Mm. ve la estadística se ve así. Entonces da la sensación de que lo que hacemos es... Pero yo siempre digo que la estadística no miente. Lo que pasa es que hay quien Mientras que te puede da mentir cuenta, con estadísticas. Claro, exactamente. Te mienten con estadísticas. Pero ya te digo, la estadística está detrás, por ejemplo, las políticas en pesca, cuando se decide cuándo se puede pescar o cuándo no se puede pescar, y se deciden cuáles son las épocas de cría y cuáles son. Eso, detrás de eso, hay modelos de distribución de especies que son modelos estadísticos, que lo que hacen es intentar entender qué temperaturas del mar son beneficiosas, en qué momento del año se cría, y te va diciendo cuánto tiempo tienes que dejar esperar para que se pueda regenerar la población. O yo he trabajado en estadística, por ejemplo, para ver si los programas de entrenamiento de adultos mayores son efectivos a la hora de mejorar las condiciones de vida. mm, Y entonces estudian ciertos programas de entrenamiento sobre variables cognitivas, sobre test de estos psicológicos. En psicología, ver cómo, o sea, hay cosas muy chulas, como entender, ahora estamos trabajando en una cosa que es entender todo, o sea, qué percepción tienen los profesores y las profesoras de bachillerato sobre el multilingüismo, sobre el bilingüismo, ¿no? En comunidades autónomas como en Valencia, que tenemos dos idiomas oficiales, en Cataluña, en el País Vasco. ¿Qué piensan los profes sobre si los niños, o sea, como si es un problema o no es un problema que tengan dos lenguas? ¿No? Entonces, ver qué mitos hay, qué cosas, porque hay cosas que ya se han demostrado que no es cierto. Entonces, por ejemplo, eso también es percepción. Pero claro, ahí procuramos mucho y llevamos mucho cuidado en cómo se diseñan las encuestas, en a quién se pregunta. Y incluso si tú ves, después de recoger los datos, que no todo el mundo está representado, cuando tú escribes el artículo científico lo dices. claro, Hay que llevar o cuidado debería, porque en o debería, esto se debería decir siempre. El problema es que esas estadísticas que tú comentabas, muchas veces eso no se cuenta. Te cuentan el resultado final sin decirte cuál ha sido la metodología por la que se ha llegado ahí y a quién se ha entrevistado. Yo he hecho, por ejemplo, en clase a mis alumnos de primero
del doble grado de física y matemáticas, de los primeros días de clase, lo primero que les pido es, coged una encuesta del CIS, del INE, de cualquier entidad que haga encuestas y mirad la ficha técnica. En esa ficha técnica tiene que decir cómo se ha hecho el muestreo, cuántas encuestas se han hecho y describir a la población a la que se le ha hecho las encuestas. Eso es una buena encuesta. Porque, bueno, lo que pasa es que muchas veces no lo miramos, pero tú sabiendo eso, ya sabes si todo el mundo está igual de representado o no. Y luego la cocina, que esto es una cosa que se le ha criticado mucho al CIS y es la cocina de los datos, que se supone que es que están modificando los datos. Y la cocina de los datos no es mala per se, porque la cocina de los datos lo que hace es que sean más representativos de la población. Y te pongo un ejemplo que es el que se pone en estos casos. Imagínate que yo soy del CIS y hago las entrevistas llamando por teléfono. Y llamo por teléfono a números fijos y por las mañanas. ¿Quién está en casa por las mañanas? A ver, normalmente con la amas de casa. Amas de casa, Gente mayor. personas, o sea, en general, sí, claro, gente mayor, personas o jubiladas o en paro. Entonces, ¿a quién estás representando? Entonces, cuando yo después analice las respuestas, lo que tengo que hacer es modificar un poco los datos para que si tengo muchas de parados, pues darles un peso menor para que tengan el peso que tienen realmente la población. Es decir, si yo tengo, imagínate, un 60% de parados en la encuesta, pero en realidad en mi población solo hay un 20% de parados, Hay que adaptarlo a eso, ¿no? ha de adaptarlo a eso para que representen el 20% de la población y no el 60%. Eso es cocina, pero es cocina bien hecha. Claro, porque al final es lo que tú dices, si hay, no sé cuál es el porcentaje, no sé, de parado, pero claro que esté todo equilibrado y que tenga un sentido. A mí me han hecho encuestas de CSI por la tarde. Bien. A mí me llama alguna vez, y esto es una cosa que la gente no sabe y es interesante, y es si te llaman y te empiezan a preguntar cosas sobre cuántos miembros tiene tu familia, si eres hombre o mujer, qué edad tienes, dónde vives, y de repente cuando ya te han hecho todas las preguntas, te dicen que no te van a hacer la encuesta porque ya tienen ese sector de la población cubierto, no era un engaño, no te estaban estafando. Es que realmente tienen que preguntar eso como preguntas de control Claro, para saber si tienen una sobrerepresentación de determinados colectivos o no. Que eso también puede ser de otra manera. Es decir, en vez de cocinar los datos después, los cocino antes, entre comillas. Porque lo que hago es que adapto la muestra para que represente realmente a la población. claro, es que es lo que te dices, si ya tiene porcentaje de parado de hombres o de mujeres, antes que perder el tiempo en hacerla, pues se la cuelga y llama a Claro. otra persona. Y llamar a otra persona, efectivamente. Mm, ¿qué ¿Me pasa? queda congelado? Ah, no, vale. Me he quedado yo, de repente. Se ha ido ahí. Y bueno, he leído que tus dos líneas principales de investigación son, atento, que va la frase complicada, cuantificación bayesiana de la incertidumbre en selección de modelos y modelos jerárquicos bayesianos para datos correlados. Socorro, ¿qué es eso? Estadística, no. Sí, sí, es Cuéntanos, estadística. Ana, a ver, que lo he leído y digo, tengo que preguntarle porque no he entendido nada. Pues mira, o sea, lo que te estaba comentando, ¿no? De que la estadística se usa en muchos ámbitos distintos. Cada tipo de datos o cada forma de analizar la información que tenemos, en estadística nosotros lo que utilizamos son modelos, ¿vale? Lo que te decía antes de la línea recta para entender la relación entre la altura de los padres y la altura de los hijos, ¿no? Si pintamos un gráfico y pintamos en el eje horizontal la altura de los padres y en el eje vertical la altura de los hijos y vamos poniendo, pues imagínate, un hijo tiene la altura de su padre y la altura suya. Simboliza un punto en esa gráfica, ¿vale? Entonces, yo tengo muchos puntitos, uno por cada persona. Si yo dibujo una recta, explico bien la evolución de esos puntos, a más altura de los padres, más altura de los hijos, ¿no? ¿Cómo estoy representando eso? ¿Es mejor una línea recta o sería mejor hacer, imagínate, una parábola o una curva que tenga cierta forma, ¿no?
¿Qué explica mejor los datos? ¿Qué nos da mejor resultado? ¿No? Eso en un caso muy simple, pero luego imagínate que vamos un poco más allá y hablamos de lo de las pesquerías que te contaba. Mm. Yo puedo hacer un modelo que intente explicar, con una ecuación matemática, intente explicar cómo se comporta la población de sardinas. Y dentro de ese modelo, ¿qué variables son las que están afectando? Me afecta la temperatura del agua, me afecta las corrientes marinas que están habiendo, me afecta la temperatura exterior, me afecta otras poblaciones de peces que pueda haber en la zona. Claro, todo eso son dudas. Yo, como estadística, tengo que saber cuáles son las variables que mejor lo explican para luego poder predecir, para luego poder decir, pues este es el número de peces que va a haber. Entonces, el seleccionar qué variables son las que están involucradas y qué modelo, qué forma puede tener el modelo, qué ecuación es la que mejor explica, eso es lo que llamamos cuantificación de incertidumbre o mejor, o sea, la selección de modelos, ¿no? Cuando hablamos de cuantificar la incertidumbre es, como es incierto, como yo no sé qué modelo es el que mejor lo explica, pues podría darle una probabilidad a cada modelo. Entonces estoy cuantificando la incertidumbre que tengo. Pues este modelo es el mejor con una probabilidad de un 70%. Y este otro modelo con una probabilidad de un 30%. ¿Con cuál me voy a quedar? Pues con el que tiene una probabilidad de un 70% de ser el modelo correcto. ¿Vale? Entonces, a eso jugamos en selección de modelos. Y ya digo, los modelos, hoy en día hay muchos modelos, muchos, o sea, lo que luego llamamos simuladores también, que nos permiten simular cómo se comporta algo. Pues, o sea, al final es como, vale, imagínate en el caso de las sombras de la caverna, ¿vale? Mm. Imagínate que yo hago modelos de barro de lo que creo que está produciendo la sombra y los pruebo y veo cuál se parece más a la sombra real. Eso es lo que hacemos en cuantificación, tener muchos modelos y ver cuál se parece más a la sombra real, cuál se parece más a los datos reales. Entonces, esa es una. Y luego lo de modelos jerárquicos bayesianos que decía son tipos de modelos. O sea, lo que pasa es que son modelos para datos que son muy complejos. Por ejemplo, si yo estoy intentando estudiar cuántos años voy a sobrevivir a una determinada enfermedad, ¿vale? Mm, claro, imagínate que yo quiero estudiar, mira, te pongo un ejemplo concreto porque creo que es más fácil. Uno de los trabajos que hicimos era em, en la enfermedad renal crónica para niños, ¿vale? Niños que tienen problemas de riñón y a esos niños continuamente se les mide en sangre un parámetro el que se llama filtrado glomerular y que lo que hace es decirnos un poco cómo van sus riñones, cómo están Sí. filtrando la sangre. Entonces, nosotros queríamos ver el tiempo que transcurría desde el diagnóstico hasta que se recuperaban o hasta que tenían que ir a trasplante, ¿vale? Les podía pasar una de las dos cosas. Entonces, estábamos estudiando el tiempo que tardaban en ir hasta ahí. Pero claro, para poder estudiar ese tiempo, además, mirábamos cómo evolucionaba el filtrado glomerular. Y entonces lo que hacíamos era analizar el filtrado glomerular por un lado y el tiempo que tardaban por otro y luego juntar las dos cosas. Entonces tienes que hacer un modelo para datos que son altamente correlados o modelos o sea, o datos que son muy complejos, porque tienes datos que por un lado es el tiempo que pasa hasta que te pasa algo y por otro lado es un parámetro que se mide en sangre que evoluciona de determinada manera. Y tienes que relacionar las dos cosas. Entonces, es un tipo de modelos concretos que sirven para explicar eso. Y de ahí lo de los modelos jerárquicos. No sé si se ha entendido bien, pero bueno, al final es eso, simplemente entender que nosotros jugamos a hacer modelos que serían como maquetas de la realidad, pero maquetas explicadas con lenguaje matemático. Claro, al final lo que extraigo de todo esto es que es tan importante conseguir los datos e interpretarlos como luego transmitirlos, porque imagino que tú puedes tener una encuesta o unos datos
súper trabajados y súper rigurosos, pero si luego haces el modelo o no seleccionas bien el modelo o para Eso que es. sea un poco más visible no haces bien el gráfico, como nos ha pasado alguna vez, todos creo que hemos visto un gráfico y hemos dicho no entiendo nada, porque a lo mejor no Claro, se ha elegido es exactamente el gráfico más idóneo para esa información. justo ese sería el paralelismo. O sea, en el mundo de la visualización de datos, si yo no elijo el gráfico correcto, no veo nada, o no Claro. entiendo nada de ese gráfico, o me van a engañar con el gráfico. Esto es como si dijéramos la parte interna de eso, ¿no? Es también menos visible, porque es verdad que nosotros esos modelos son modelos matemáticos, son maquetas matemáticas de la realidad y las tenemos ahí y normalmente no se ven. Pero si no están bien hechas, les pasa lo mismo que al gráfico, que cuando yo te cuente, que cuando yo llegue, te mida el filtrado glomerular y te diga la probabilidad que tú tienes dentro de 5 años de que tengas que ir a un trasplante, estará mal, porque el modelo no está bien elegido. Porque la maqueta que yo he hecho de cómo va a evolucionar en ti la enfermedad no es correcta, porque no he trabajado con el modelo correcto. Es que en Así que, verdad es como súper amplísimo, ¿no? Porque no has puesto ejemplos de pesca, de enfermedades, de lo que sea claro. Al final entiendo que como la estadística, ¿no? Y las matemáticas lo que quieren es explicar el mundo, hay tantas cosas que, claro, sí, búscate un a mí, modelo para cualquier cosa, como has dicho, ¿no? Lo de las enfermedades, de a que, no sé, las probabilidades que hay, esto por ejemplo se vio el otro día, ¿no? Por desgracia, eh, las probabilidades que tienes de sufrir un accidente de tren, las probabilidades que hay, yo qué sé, de que se te caiga el pelo, de encontrar trabajo cuando llevas X tiempo en paro, es que son muchísimas cosas, claro. claro, sí, sí, no, la estadística es tanto, Pero y a bueno, mí es lo que más me gusta de esta disciplina, y es que puedes trabajar en cualquier ámbito, ya digo, yo he está guay. trabajado con gente en economía, en ciencias del mar, en deporte. En deporte, bueno, hemos hablado de lo de la relación con la salud, ¿no? Pero el deporte en los equipos de fútbol cada vez más, o en los equipos de cualquier casi disciplina, sobre todo donde hay mucho dinero, tienen cada vez más analistas de datos. Porque tú Claro. quieres predecir cuál es la probabilidad de que una persona se lesione, porque te interesa muy bien tener controlado esas cosas y saber cómo entrenar a los jugadores y a las jugadoras para que no se te lesionen. Eso se hace también a través de análisis de datos. O sea, claro, puedes trabajar en el área que más te guste, en lo que se te ocurra. Pero Y eso es lo entonces bonito que tiene. Pero entonces tú, aparte de trabajar en la universidad y trabajar ahí como investigadora, entiendo que has trabajado o trabajas también con empresas, o esto lo haces todo dentro de la universidad a nivel estudio y todo eso. La mayoría de los trabajos que he hecho han sido dentro de la universidad. Es verdad que hay algunos que son colaboraciones, es lo que se llama transferencia, ¿no? Contratos de transferencia para trabajar con empresas, pero casi todo es dentro de la universidad. Son colaboraciones con grupos de otras facultades. Qué guay. Por ejemplo, también tengo colaboraciones en biología, en, no sé, enfermedades raras, en un montón de áreas distintas. Y la mayoría, digo, son dentro de la universidad. eh, y es dentro de mi trabajo. Yo digamos que en la parte de investigación, mi parte de investigación es como doble. Tengo una parte de investigación que es más teórica, donde desarrollo lo que son las herramientas, los modelos, o sea, las dos líneas estas que has leído, podría decir que son como las líneas teóricas, ¿no? Yo desarrollo herramientas matemáticas que permiten hacer eso. Pero luego al mismo tiempo, pues la aplicación a cualquier área, pues te llegan con unos datos, te dicen, mira, tengo este problema, y entonces tú te pones a ver qué modelos son los mejores para entender ese problema y sacar los resultados, ¿no? Analizarlo y sacar los resultados. Ya entra todo dentro del ámbito de la investigación. Tu despacho, esta pregunta un poco boba, pero tu despacho un poco como el de Sheldon Cooper, tienes tropecientas pizarras para ir escribiendo ahí todas las ecuaciones y todas las líneas y las líneas de números, porque madre mía. Bueno, ahora ya con En el el, ordenador, claro, pero imagino que, claro, como has dicho tú, ¿no? La pizarra no es lo mismo tenerlo ahí escrito que verlo en la pantalla.
Pues echo de menos, es una de las cosas que siempre he pensado que necesitaba una pizarra en mi despacho. Lo que pasa es que es verdad que cuando acabo trabajando con gente me acabo bajando al seminario o voy al despacho de algún compañero que tienen pizarra. Muchos despachos de la facultad tienen pizarras. De hecho, tenemos pizarras como se ve en el Indomable Will Hunting y todo esto, tenemos pizarras por los pasillos que están llenas de fórmulas y que los estudiantes se utilizan para explicarse cosas y es muy chulo también esa idea. Si es Yo es que que sí, sí, aquí pizarras tenemos. no lo he visto, pero por ejemplo en las típicas películas de Estados Unidos, ¿no? La pared y dos pizarras y luego encima otras pizarras que bajan por abajo y todo está lleno de pizarras. Y eso aquí en Y España bueno, no sé si habrá. lo de las pizarras que bajan para abajo en el aulario de farmacia y en la facultad de farmacia sí que las tenemos. Ah, mira qué guay. Y yo sí que he dado clase con dos pizarras, eso está chulo también, sí. Pizarras por todas partes. Y Te pones creativa haciendo dibujos y esas cosas. claro, es que al final, por mucho que, es lo que hablamos, por mucho que la tecnología esté bien, el coger tú en la pizarra y poder borrar y escribir y sobreescribir no es lo mismo. No, ni mucho menos. Mm, No, no conectas igual tampoco. Es verdad que hay quien escribe mejor y hay quien escribe peor en la pizarra, ¿eh? no, Y yo eso siempre así. tenía la profesora que te decía o el profesor que te decía, yo es que dibujo o yo escribo para listos. Decía, sí, sí, claro, menuda excusa. Y Pero sí. Anabel, no sé si antes de ir acabando te quería preguntar, bueno, haces divulgación, ¿no? Das clases. No sé si tienes previsto para estos meses, ahora ya, bueno, meses de final de invierno, primavera, que el tiempo está un poco raro. No sé si tienes previsto algún taller o alguna charla o alguna conferencia de divulgación. Pues tengo bastantes a la vista porque estamos a punto de que sea la semana del 11 de febrero y cuando llega el 11 de febrero, el Día de la Niña y la Mujer en la ciencia, Que de hecho la empieza. entrevista va a salir el 11 de febrero, ahora que lo estaba mirando en Anda, el calendario, sí. pues como estamos en la No semana. estaba hecho a propósito. Pues eso, como estamos en la semana del 11 de febrero, sí tengo, yo suelo ir mucho también a institutos, bueno, un poco em, donde me llaman o también en la universidad tenemos un programa de fomentar las vocaciones Acciones científicas y científicas, qué entonces los guay. institutos se ponen en contacto con la universidad y la universidad llama a los profesores y a las profesoras que estamos en ese programa. Entonces, si el 11 de febrero, por ejemplo, el mismo 11 de febrero estaré en Belreguard, en un pueblo de aquí cerca, dando una charla en el instituto. Tengo la Olimpiada Matemática Femenina en León, que voy también a la clausura. También tengo aquí cerquita en Alboraya una charla en la Asociación de Mujeres de Alboraya. Eso es la semana, de esta semana. Ujú. Y luego, bueno, también antes, pero esto ya habrá pasado cuando se publique la entrevista, pero el 7 de febrero estoy en Córdoba, que es las que cuentan la ciencia, y este año que seguramente ya no llegan, pero para el año que viene que estén muy pendientes porque la Universidad de Córdoba hace un evento que es una pasada, es un evento de divulgación, es un día de charlas donde somos todas mujeres científicas o relacionadas con el mundo de la ciencia que contamos nuestra ciencia en el Teatro Góngora. O sea, es muy chulo. Y como esa tengo un montón de aquí al verano, Guau. pues si me seguís en Instagram por ahí voy contando las cosillas que voy haciendo. Y estás trabajando en, bueno, has dicho que habías publicado el libro, eso se me había pasado. No sé si estás trabajando en uno nuevo o tiene algo ahí entre manos. Pues sí, bueno, a ver, el libro yo lo publiqué con una editorial que se llama Next Door Publishers, que lamentablemente tuvo que cerrar. Entonces ahora mismo Vaya. estoy buscándole editorial para reeditarlo en algún momento. Y tenía en marcha otro libro con la misma editorial que se quedó ahí parado también y que estoy un poco pensando a ver cómo lo retomo, pero sí, sí, cosillas hay, cosillas hay. Lo que pasa es que, claro, es un añadido a la Pues qué mala docencia, a la suerte también. investigación. Sí, bueno, es verdad que la divulgación vende, pero igual no vende tanto como nos gustaría y bueno, es difícil.
Pero seguiremos intentándolo, sí. Y Que, más bueno, con yo la y tengo más con las casi, matemáticas. hay que contarlas más para que, como dicen mis compis, que se conozcan más y se les vea mejor y gusten más a la gente. Pues sí, pues Anabel, no sé si quieres comentar algo que creas que se ha quedado en el tintero antes de despedirnos. Pues no mucho más, ya que es la semana del 11 de febrero, lo único que sí me gustaría decir es que las matemáticas son una disciplina para las que todos y todas valemos mucho. No tenemos que verlas como algo difícil, tenemos que verlas como un juego, como algo bonito, como algo divertido, que además te acercan también al arte, te acercan a la literatura, te acercan a la música y que todas nos animemos a estudiar más matemáticas, que haya muchas chicas que se animen, porque nos hacen falta, que cada vez tenemos más hombres en la carrera y que está muy bien, pero que también hay que animarse y no dejarlas atrás. Eso es lo único que me quedaría por decir. Y que muchísimas gracias por la entrevista, que me lo he pasado muy bien y que espero que se haya entendido, que hay algunos conceptos que son complicadillos. O que vas y muchísimas gracias a ti, Anabel Forte, por compartir con nosotros tu amor por las matemáticas. Ha sido muy interesante, ¿no? Verlo desde ese punto de vista más filosófico, ¿no? Al final es cuando nos acercamos a las matemáticas, vemos muchos números y eso a algunas personas nos agobia mucho, pero ha sido súper interesante, ¿no? Verlo desde esa perspectiva y además que nos lo ha explicado súper bien. Es verdad que ha habido, al final, nos ha explicado conceptos complejos, pero también se han entendido súper bien, o sea que muchísimas gracias. Yo aprendí un montón. Me Intento alegro. reconciliarme con las matemáticas, pero bueno, estamos en ello, es un buen primer paso, así que te lo agradezco muchísimo. Y Me nada, alegro y mucho. desearte lo mejor, a ver si encuentras editorial para los libros, que, joder, que mala suerte. Y nada, y que no se olviden, como no sé con quién lo hablamos hace ya varias entrevistas, pero bueno, que el mundo no se olvide, que no se acuerde solo de las mujeres científicas en la semana de la mujer en la ciencia, que se acuerden todo el año, que es importante. Totalmente. Totalmente. Muchas gracias, Pilar. Nada, como solemos decir, nos vemos en las redes y nada, un besito. Chao. Chao. Antes de acabar, Grumetes, os recuerdo que podéis escuchar el podcast en formato audio, que bueno, eso es lo que viene a significar la palabra escuchar, pero vosotros me entendéis. Podéis escucharlo en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, en Pocket Cast y en iVoox. Y ahora además podéis verlo en vídeo en YouTube, donde espero que le deis mucho amor. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente entrevista, que ya sabéis, la travesía continúa.